Quintana Roo. Jefe Madero nos está siguiendo, Mayuli ya está conectada también. Mayuli, un abrazo, Mayuli. José Musquiz, todo está mal, hasta el mismo personal del IMSS, contagio. Miguel Ángel Rangel, su compañero de Curul también nos está siguiendo, el buen Miguel Ángel Rangel. Y bueno, jefe Madero, pues continuamos con lo que nos preguntaba Montserrat de este tema de la propuesta del gobierno en dos sentidos. Uno, de hacerse cargo de las AFORES, que me parece muy riesgoso, y otro tema que me parece todavía más. Si ellos hoy tienen la mayoría en la Cámara de Diputados y el presupuesto de egresos de la Federación pasa por la Cámara de Diputados solamente, ¿por qué la tentación de querer modificar la ley de presupuesto y responsabilidad hacendaria? Si hoy ellos tienen el control total, ¿por qué esta tentación? Te voy a decir mi interpretación de los maestros de la sospecha, Erandi. Andrés Manuel ya la vio. Ya vio que el año que entra va a perder la mayoría en la Cámara de los Diputados. Y quiere reformar la ley para que el año que entra haya una mayoría opositora y le meta algunos candados, algunos etiquetas y transparencia y rendición de cuentas a sus programas, el poderlos burlar con estas facultades que le otorgaría la ley, que al amparo de la emergencia del COVID la mete, la aprueba, pero es con una visión de cuando llegue a no tener mayoría. Por eso es la perversidad. Porque hoy pudiera él con la mano en la cintura mandar cualquier iniciativa de la Cámara de Diputados y tiene una supermayoría. Como tú sabes, Erandi, el presupuesto solo lo aprueba la Cámara de Diputados y él tiene 334 diputados, el 66% de la Cámara lo controla, obedece al mandato de Andrés Manuel López Obrador, aun cuando solo ganó con el 43% de los votos. Hoy está sobre representado en un 23%, y eso también hay que preguntarnos cómo llegaron a este punto. Entonces, la explicación perversa es porque Andrés Manuel ya lo vio. Ahorita no necesitaría, ya lo está haciendo, ahorita ya está modificando el presupuesto, Erandi, ya está modificando programas y no pasa nada, pero quiere comprarse un seguro para el año que entra, que haya elecciones y él pierda la mayoría en la Cámara de los Diputados, que no le puedan imponer ningún control y el poderlo burlar con esta ley. Jefe, y con esta tentación de hoy del presidente en la mañana, perdón, en la mañana de pedir a Facebook y a Twitter la regulación digo, los que hemos estado en campaña sabemos que en los últimos años él utilizó todo este aparato para poder comunicar lo que él tenía en su plan. ¿Y por qué hoy ya cambia radicalmente de opinión? ¿Por qué hoy ya no quiere que Facebook... A mí me llama la atención que quiere llevarnos como a Siria, Venezuela, como esos países donde tiene el gobierno el control total de las redes sociales y donde a lo que va es a la libertad del ciudadano. Es como, ¿por qué hacer esto? Mira, yo estoy convencido que Andrés Manuel López Obrador, presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos, no es un demócrata. Es un presidente que tiene un tufo autoritario, que ganó con elecciones democráticas, pero ya que está sentado en el poder, está aventando la escalera de la democracia para quedarse sentado allí de manera autoritaria. Y por eso la censura. La primera tentación de un autócrata es el criticar a los que te critican, descalificarlos y desde el púlpito del poder, desde el púlpito de la mañanera, hablar de nombres propios, de individuos, de periodistas, es de lo más atroz. Y yo quisiera aquí hacerles un comentario grande, para los que nos siguen. Estoy preocupado porque creo que están atrofiados en México los reflejos sociales.
Si estas cosas, si estas medidas las hubiera dicho, propuesto Peña Nieto, Fox, Calderón, cualquier presidente anterior, la gente no se lo hubiera permitido. Se hubiera incendiado, hubiera habido una reacción de crispación, de rechazo. Pero el presidente sale una mañanera y critica impunemente y no pasa nada. Y esto está grueso, está para preocuparse. ¿Qué nos pasa? ¿Qué nos está pasando a los mexicanos que ya nos acostumbramos a tolerar este tipo de actitudes autoritarias y de censura? ¿Qué nos está pasando? ¿Por qué nos estamos acostumbrando a algo tan dañino que es de atacar la libertad de expresión? Si algo es sagrado en una democracia, es la libertad de pensamiento, la libertad de prensa. Y este señor desde el púlpito descalifica, hostiga, ataca y le mete hasta la unidad de inteligencia financiera de Santiago Nieto. Si hiciste un documental sobre el populismo en tu campaña y no te gustó, y mocos, y ahí va el vato a tener que pagar con cárcel. Oye, estos sí son caminos de una regresión autoritaria que nos debe de poner los pelos de punta a los que tengan pelos. Yo ya no tanto, pero sí me alarma mucho, Erandi, que estemos perdiendo esos reflejos sociales y esa capacidad de indignación. Sí, yo creo que es muy preocupante y eso es lo que tenemos que poder saber también cómo le comunicamos al ciudadano esta parte de que estamos viendo una sociedad estrictamente pasiva. Hoy el presidente cuando habla del tema de los bots que supuestamente enriquecen a Twitter, hoy sale Twitter pues a desmentir al presidente y hace un análisis que el 64% de las cuentas que siguen al presidente López pues son bots. Entonces es como ese doble discurso de no pasa nada. Y como eso, jefe, otro tema muy interesante, ¿qué pasa con Manuel Bartlett? O con la familia Bartlett. ¿Qué está pasando ahí? ¿Por qué el presidente utilizó muy bien el sentimiento de los y de las mexicanas para poder llegar al gobierno por los excesos que tuvo el PRI, por los excesos que tuvo Peña Nieto, por lo que el PAN no desmanteló, como bien lo dijo usted a un inicio de la transmisión, por lo que dejamos de hacer? Pero hoy vemos, el presidente siempre ha dicho, no somos iguales. Yo hoy en la mañana en la rueda de prensa que teníamos le decía, efectivamente, no somos iguales. Ustedes son peores y hasta mentirosos y manipuladores. ¿Qué pasa en este tema? ¿Por qué hacen mutis con esto que es a todas luces un robo? No al IMSS, no al ISSSTE, sino a los mexicanos, a la conciencia del mexicano, a la salud de los mexicanos. ¿Por qué el proteger a ellos y a todas luces que está ya la corrupción desenmascarada, sigue el presidente con esto? Yo creo que es el doble discurso, es un descaro, es una cara dura, una sangre fría de mentir impunemente, de solapar la corrupción, porque en este gobierno hay muchos actos de corrupción, hay muchas asignaciones directas, es puras mentiras que iba a haber transparencia, rendición de cuentas. Hoy los amigos del presidente son los que se llevan los contratos, son los que no cierran sus empresas durante el COVID. Los privilegios, los que antes eran la mafia del poder, ahora son sus asesores. Y en esto el presidente se armó de una pléyade de personajes que cuando se acercan a él los exonera de toda la culpa porque ya están con él. Entonces, la corrupción que hace Andrés Manuel o su gobierno no es corrupción. No la ven así, la ve como algo normal, pero si la hace cualquier otra persona, esa sí es una corrupción totalmente desdenable. Yo te digo, te voy a decir un secreto. Yo soy virgen de mañaneras. No he visto una mañanera en todas las que se ha aventado Andrés Manuel. Y
recomiendo ampliamente, Erandi, que dejemos de hablar de Andrés Manuel López Obrador. Andrés Manuel López Obrador quiere secuestrar el debate, quiere que todo el tiempo estemos hablando de él, aunque sea para criticarlo. Pero mi propuesta es que dejemos de voltear la mirada a Andrés Manuel López Obrador y nos veamos a nosotros mismos, porque nosotros mismos es donde está la gran oportunidad y el gran déficit de la construcción de la alternativa, de la oposición. El problema está en nosotros. Hice un artículo, un video, una videocolumna y le gustó mucho a la gente y la recircularon mucho, porque tocaba este tema. Ya dejemos a Andrés Manuel, hombre, que diga y haga misa, hombre, el güey, desgraciadamente no lo vamos a poder llevar al patíbulo o al banquillo de los acusados, porque él controla la Cámara de los Diputados hasta el año que entra, que le quitemos la mayoría. Pero en el ínterin, Erandi, tenemos que voltear a ver a los ciudadanos por un lado y a nosotros mismos por otro lado, y allí es donde está nuestra tarea, ahí está nuestro déficit y nuestra gran oportunidad y mandato. Es muy tentador y a él le encanta estar provocando todos los días y mandando toritos y toda la gente se engancha y yo ya no quiero caer en ese juego. Lo que creo que urge es hablar de nosotros, de la oposición, de por qué hay tanta gente inquieta, pero no nos podemos organizar para influir, por qué no nos podemos articular en una sola fuerza y por qué ahorita hay 7 partidos, Erandi, el año que entra va a haber por lo menos 11 o 12 y todavía va a estar más pulverizado esto y él va a estar feliz porque la oposición dispersa y dividida, pues él, aunque baje su popularidad, sigue siendo la primera fuerza electoral. Entonces, por eso yo sugiero y propongo que hablemos más de los problemas de la gente y los problemas de la oposición, de toda la gente que estamos inconformes, qué podemos hacer para organizarnos, para actuar juntos, para superar nuestras divisiones, nuestros reclamos, incluso incorporaciones y construir algo entre todos que nos agrupe y nos dé fuerza para hacer el contrapeso que le hace falta a nuestro país. Para ir cerrando, jefe Madero, ¿qué nos espera con esta pandemia? Ya sabemos en tema de salud no tenemos cifras porque para el gobierno es muy fácil no tenerlas. Digo, en la medida que no la tengas, yo sigo controlando la información y entonces empiezo a sacar la ley de amnistía y mil cosas. Pero un tema que preocupa mucho. México se sostiene de 5 grandes fuentes de financiamiento: el petróleo, el turismo, las remesas, las inversiones y los impuestos. Y las 5 están jodidas, o sea, no hay mucho. Este año, antes de la pandemia, teníamos un decrecimiento del Producto Interno Bruto y entonces era un problema. ¿Qué tenemos que hacer? Porque la gente también hoy nos pregunta qué va a pasar. Esta incertidumbre también es un tema muy complejo y muy complicado para la gente. Usted lo decía en una reunión, esta crisis no la ha visto nadie que tenga vida hoy en el mundo. O sea, esta crisis mundial, no, ¿qué le tenemos que decir a la gente? En esta parte, ¿qué viene? ¿Qué podemos hacer? Y más allá de un tema de alarmar, es un tema de prepararnos a lo que tenemos que trabajar. Bueno, primero, para variar, creo que va a venir una recesión, quiebras de negocios, quiebras de patrimonios familiares, pero sobre todo un gran desempleo y disminución del ingreso de las familias, y eso es lo que se anticipa. Porque lo oímos, pero no estoy seguro de que somos conscientes de cuando dicen que va a ser la peor crisis de la historia moderna, desde la Segunda Guerra Mundial o desde la Gran Recesión en 1929, la Gran Depresión. Si eso estamos hablando, pues es un problema estructural muy, muy grande, donde vamos a caminar por las calles y vas a ver, se vende, se renta, desocupado, y ese tema
es el de la economía de las familias, va a estar muy afectado. Tú hablas también de la economía de las finanzas públicas, del gobierno. A él se le van a acabar sus fuentes de ingresos, los ingresos fiscales, los presupuestales, los ingresos petroleros, todo eso se va a ver afectado, y como actividad del turismo y las remesas, yo creo que también se van a ver afectadas. En Estados Unidos hay 30 millones de desempleados que se generaron en estas 7 semanas. Para que te des una idea, ese es el número que se creó de empleos en 11 años, se perdieron en 7 semanas. Entonces, el reatazo va a ser en la precarización del ingreso y en la pérdida de los empleos. Debemos de atender y cuidar a la pequeña empresa, a la micro y pequeña empresa, al trabajador informal, apoyarlo, al que vive del día a día, para que no le falte lo necesario. Por eso el PAN insiste en el ingreso básico universal, este piso parejo, de que a nadie se quede atrás, que a nadie le falte lo indispensable para comprar su canasta básica, 3,207 pesos mensuales, casi como un seguro del desempleo, casi como un ingreso, como una renta básica universal, que lo propusimos desde que íbamos en campaña, en esta campaña, que es una megatendencia, porque ya en el mundo se tiene que garantizar con una visión de derechos sociales un piso y una inclusión mínima de toda la sociedad. No a la desigualdad y no a los programas clientelares. Tenemos que tener una visión de derechos humanos, de derechos sociales, y apoyar a las personas para que no les falte lo indispensable y que nadie se quede atrás, que esa es la visión de la Agenda 2030. Ahí es donde creo que debemos de enfocarnos, porque sí va a haber una estrechez muy grande de recursos para el gobierno, pero sobre todo para las pequeñas empresas y para los que Andrés Manuel dice defender. A los que les va a pegar primero es primero los pobres. Muchas gracias, jefe Madero. Creo que todo mundo tiene muchas preguntas y muchas inquietudes. Yo agradecerle mucho. Por aquí le manda a saludar Soco Velázquez desde Chihuahua. Lo mandan saludar también. Agradecerle mucho, jefe Madero, por esta oportunidad que nos da de compartirnos el punto de vista, lo que tenemos que hacer, lo que viene en un tema de cómo nos organizamos. Agradecer a todas las personas que hoy se conectaron en este ejercicio que hacemos todos los miércoles, jefe Madero, y que lo queremos seguir replicando porque queremos platicar así y hacerlo abierto, transparente, que la gente nos pueda preguntar, que pueda interactuar, que pueda tener la cercanía con todos y con cada uno de nosotros. Agradecer mucho, jefe Madero, pues muchas gracias, dar un mensaje de despedida y pues aquí estoy a la orden, jefe. Cómo no, muchas gracias, Randy, gracias, muchas felicidades por este ejercicio democrático de la modernidad de las redes sociales, aprovecharlas para estar presentes y abiertos al diálogo. Yo quiero, con un mensaje final, Randy, si me lo permites, hacer un llamado al sentimiento más profundo de todos los que nos escuchan. Es un momento que nos va a calar, a probar a todos, no solo en nuestra capacidad de solidaridad, de construir cadenas de solidaridad, de resiliencia, pero también de la capacidad de transformación, esta crisis en una oportunidad. Necesitamos que México, de una vez por todas, construya una visión distinta de futuro. No es con las medidas populistas, no es con el nacionalismo rancio, estatista, como se resuelven los problemas, ni siquiera con los problemas asistencialistas. Necesitamos ver qué han hecho otros países, Erandi, de los 194 países que hay en el mundo, cuáles son las fórmulas que les ha permitido superarse y tener una buena educación, un buen sistema de justicia, un buen sistema de seguridad, y avanzar y aprender de ellos. No tratar de generar historias y mentiras con narrativas populistas que engañan a la gente, pero que nos llevan a más problemas que a soluciones.
son espejismos que nos están costando mucho como país. Ya las decisiones que ha tomado este gobierno ya quedaron claro que no le está resultando ni el combate a la inseguridad, ni el crecimiento económico, ni el tema de la salud, ni la inclusión de las mujeres, nada le está resultando. Ya se está cayendo, ya le está saliendo el cobre. Ahora lo que tenemos que construir es una alternativa, y esta alternativa es entre todos nosotros unirnos y unir voluntades para juntos definir un mejor futuro para México. El 2021 es la gran oportunidad y no la debemos desaprovechar. Muchas gracias, Erandi. Un saludo a todos los que nos acompañaron. Muchas gracias, jefe Madero. A todos los que nos acompañaron el día de hoy, les agradezco mucho por la oportunidad, por el tiempo que nos dedicaron. Entre más tiempo ha estado más personas conectándose. Una disculpa a las personas que no pude leer sus mensajes, son muchísimos mensajes, pero bueno, no podíamos dejar pasar la oportunidad de tenerlo aquí, jefe Madero, aquí en su casa. Que Dios lo bendiga. Gracias, Muchas gracias a todos. Hasta luego. Hasta luego.